en 1986 con una opción, digamos, que llamaba alternativa azul y blanco. A partir de ahí se fragua y se consuma el ascenso a la segunda división. Andrés Chávez. Yo tuve con Javier una relación familiar. Estaba un día en el Tahorro comiendo en un restaurante y recibo una llamada y era Javier y me dice, ¿qué crees tú si yo me presento a la presidencia del Tenerife? Digo, porque estás loco. En un club arruinado, sin perspectiva, en segunda B, con una directiva ya con fecha de caducidad. Y claro, como siempre hizo, no me hizo caso. Se presentó a la presidencia, naturalmente la obtuvo, y ahí empezó a cambiar la historia de un club que hasta ese momento había tenido algún día de gloria, pero que había tenido poquitos días de gloria. Y ahí empezó la alternativa blanca y azul, y ahí empezó Javier a trabajar por un Tenerife mejor. Este homenaje llega muy bien, pero llega muy tarde, pero llega. Y yo siempre, como estoy acostumbrado a decir lo que siento, siempre dije que lo que le hizo a Javier Pérez, una parte del empresariado tinerfeño y una parte del elenco deportivo de entonces, arrebatándole la presidencia para nada, fue el peor traspié que ha sufrido el Tenerife en su historia. Javier no se lo merecía. Javier se merecía seguir dándole momentos de gloria al club, y también Tenerife, que era su afán, porque Javier era muy futbolero, pero también era muy chicharrero. Tenerife perdió, cuando Javier se fue, una oportunidad única de lanzarse definitivamente en el panorama nacional e internacional del deporte. Las cosas suceden así. Javier ya no está, el homenaje llega, y ahora llega el momento de recordar todo lo que hizo, todo lo que significó y todo lo que hizo sobre todo por su tierra. Sé del sufrimiento de mucha gente, de su familia la primera, cuando Javier dejó de ser presidente de Tenerife. Y sé también que la historia es inexorable, la historia reconoce siempre los méritos de todo el que pasa a ella, y Javier está en la historia. Yo creo que es un punto de partida. Sí, vale. Quiero decir que Andrés Chávez es autor de 2 libros dedicados a la figura de Javier Pérez, actualmente columnista en Diario de Avisos y editor de diariotenerife.com, uno de los digitales que se editan en Canadá. En aquellos años de Javier Pérez, Domingo Álvarez era un destacado ya redactor de distintos medios de comunicación, especialmente en el ámbito de Radio Cadena Española, Radio 5 y por supuesto Radio Nacional de España. Hoy es el actual director general del centro, si se llama así, de producción o de la Delegación en Canarias de Radio y Televisión Española. Buenas noches, Salva. Buenas noches, es un auténtico placer y una inmensa gratitud la que quiero expresar por haber sido invitado a esta tertulia, que ha tenido un comienzo tremendamente emotivo, porque si venimos aquí por la causa para la que se nos ha citado, que es este homenaje muy merecido a José Javier Pérez y Pérez, pues llegar aquí, ver estas imágenes que hemos visto y que hemos extractado del archivo, un auténtico tesoro, el archivo de Televisión Española, pues se hace muy complicado arrancar y bueno, pues convivir con los sentimientos que incuestionablemente brotan. Y si a esto unimos efectivamente que ya tenemos una edad y hemos recordado a un ilustre, Juan Sánchez Quintana, que estuvo muy vinculado, además, como todos sabemos, al Tenerife, pues más complicado es. Pero esto mezclado con la ilusión que tenemos de contar cosas, pues hace esta noche muy grata para todos nosotros, porque además este es el gran momento para recordar por enésima vez, una vez más, merecidamente, a Javier Pérez. Efectivamente, como indicaba Salvador, arrancamos en esta profesión hace hoy exactamente 35 años, tengo 51, y comenta en el comienzo de esta intervención, Salvador,
primera cuestión que nos formula es precisamente lo que significó la llegada de Javier Pérez. Pues significó, aparte de lo que ha comentado Andrés Chávez, pues llegó el momento del cambio, llegó el momento de la ilusión, llegó el momento de un nuevo Tenerife, lo que luego fue un momento de esplendor, de brillantez, de una época magistral del Tenerife que nosotros tuvimos la oportunidad. Ha sido una casualidad, un auténtico privilegio que en esta etapa profesional periodística nuestra haya coincidido en el tiempo con el ejercicio profesional de los que hoy estamos aquí. Si aquel 1980, quien les habla, comenzó transmitiendo un Tenerife en Baracaldo y luego hizo su primer viaje con aquel Tenerife que tenía por capitán, si no recuerdo mal, al ilustre Paco, al hermano de Juan Manuel Brito Arce, otro exitoso profesional del deporte en su tarea de árbitro, pues estuvimos en las Gaunas, en un Logroñés Tenerife. Y de aquello pasamos a lo que significó la llegada de Javier Pérez. Subir peldaño a peldaño, de segunda B a segunda A, 2 años después en primera, naturalmente hablaremos luego de eso, tal cual está en el guión, aquel inolvidable 1989, y luego pues la época dorada de un Tenerife que hemos comentado hoy, que hemos intervenido en distintos medios de comunicación, algunos de los aquí presentes, que quizá sea una etapa irrepetible, ojalá no sea una etapa irrepetible, ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar nuevamente de aquellos momentos de auténtica gloria, de un hombre que tenía una varita mágica, un hombre que era un iluminado, un hombre que era emprendedor, que sabía lo que hacía, sabía lo que quería, ambicioso, y que logró que su sueño se convirtiese en realidad. Su sueño, que era el sueño de todos, ver a un Tenerife grande, un Tenerife europeo, un Tenerife que ocupaba primeras páginas en la prensa nacional. Y bueno, como punto de partida, insisto, a repetir mi inmensa gratitud por esta invitación muy cursada y bueno, encantado la vida de poder aportar algún granito de arena en este homenaje. ¿Qué recuerda Maite Castro, Radio Club Tenerife y Televisión Autonómica, de aquella etapa, de aquel significado al que Domingo acaba de hacer referencia? Lo primero que quiero decirles es que me siento hoy más nerviosa que cuando me ponía delante de un micrófono para hacer un programa o delante de una cámara, porque hoy no habla la periodista, habla la persona. Y a mí me ha movido mucho lo que hemos visto, porque me ha hecho recordar momentos imborrables en mi vida. Yo no recuerdo muy bien el tema de la alternativa y te voy a explicar por qué es algo y les voy a explicar por qué. Porque yo entré en Radio Club Tenerife cuando tenía 16 años y fue en el 84. Como diría Domingo, tengo 47. ¿Qué pasa? Que en mis 2 primeros años, del 84 al 86, que coincidió ya con la etapa final de Pepe López y la llegada de la alternativa, a mí me cogió como una alternativa, fue mi alternativa a los medios de comunicación. Yo la viví siendo reportera en el Izquierdo Rodríguez de Tejina los fines de semana. Tuve la desgracia, pienso yo, de bajar al Tejina porque se me fue a preferente, me enviaron al Salud, lo bajé a preferente, y entonces me dejaron en la radio. Y a partir de ahí fue cuando empecé a conocer el auténtico Tenerife y el Tenerife de Javier Pérez. Hace un crecimiento, a medida que crecía el equipo, yo crecía con el equipo, imagínense si fue un crecimiento, que todavía recuerdo a mi padre en paz descanse, que cuando empecé a colaborar con la radio, yo iba súper contenta a mi casa a decirle, voy a empezar a trabajar en la radio y a viajar con el equipo. Y mi padre me dijo, perdón, me trató de usted, pocas veces hacía, ¿qué acaba de decir? Que voy a viajar con el equipo. Mi padre, que había sido directivo del Club Deportivo Tenerife, me dijo, se va quitando esa idea de la cabeza. ¿Cuántos años tiene? 16. Cuando tenga la mayoría de edad. Mientras sea menor de edad, usted no viaja con ningún equipo. Me destrozó. Nunca supe lo importante que había sido aquella frase de mi padre hasta que cumplí los 18, que fue cuando ya empecé a viajar. Yo soy una afortunada de la vida. Estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado para empezar en Tejina y saltar después al ASER. Y empezar al ASER, soy una afortunada, con el ascenso de segunda división a primera. O sea, yo no me puedo quejar, yo he vivido los momentos más espectaculares de mi vida. La vida ha querido regalarme los años más espectaculares del Tenerife. Y ahora que llevo 4 años sin estar en los medios, no me puedo quejar de nada. Todo lo que he vivido, todo lo que hay dentro de mi ADN blanquiazul, es la mejor etapa. Indudablemente han habido baches, pero es que la vida de nadie es perfecta. Nadie tiene una vida perfecta.
Aquí estamos para ser felices. Y yo con el Tenerife he sido muy feliz. Y Josefina, yo con Javier fui muy, muy feliz. Me cuidó. Él me decía, mi niña, la niña. Hasta que fuimos creciendo, indudablemente. Siempre cuando la atacaba mucho me decía, menos mal que eres la periodista que más quiero. Pero de todo eso se aprende, porque yo sé desde dónde lo decía Javier. Luego contaré alguna anécdota de cuánto me quería y cuánto me ayudó a crecer. De esa etapa de alternativa y demás, recuerdos más vanos, pero que no dejan de formar parte de ese crecimiento. Yo estaba gateando, empecé a gatear. No le ocurría igual a Juan Carlos Castañeda, larga y densa trayectoria profesional la suya, Antena 3, también ensayo televisivo y actualmente en Radio Plus Tenerife Cadena SER. ¿Qué significó? Sobre todo el salto que en la relación entre periodistas o profesionales de la comunicación y los dirigentes deportivos, ¿qué significó, Javier? Bueno, yo voy a compartir especialmente vivencias y sensaciones, emociones personales al hilo del camino que abre Maite Castro, ¿no? Yo tengo que decir que como gestor, Javier Pérez fue el hombre que obró el cambio de la fotografía en blanco y negro triste del Tenerife a la fotografía en color del Club Deportivo Tenerife. Un antes, con respeto para todo el mundo, y un después. Y quizás hay una imagen que es una metáfora clara y que recoge lo que fue el milagro del ascenso a Primera División. Los que tuvimos el honor, el placer, la dicha de estar en Sevilla, después de ganar la eliminatoria y la promoción, nos quedamos, yo por lo menos me quedé con una foto majestuosa, que lo dice todo. El presidente del Club Deportivo Tenerife, Javier Pérez, sentado en una mesa cutre en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, entregando personalmente los tickets azules de este tamañito del charter de vuelta a Tenerife, porque había torta por regresar en aquel vuelo mágico, en aquel vuelo campeón, en aquel vuelo que nos traía cuando marchamos con la condición de equipo de Primera División. Pasamos de ser un equipo triste a ser un equipo de fotografía en color. En segundo lugar, me gustaría decir que era un ganador, y me ganó, y me ganó. ¿Y dónde me ganó? Aunque algunos no lo puedan entender, en el terreno del afecto. A mí Javier Pérez me trajo por la calle de la amargura, y yo lo digo sin rencor. Y hoy decía en las radios, cuando me llamaban, que siento decepcionar a los que siguen instalados en el rencor. Todas las grandes figuras tienen la condición, la estela de personas controvertidas. Y Javier tenía la figura controvertida, era un estratega, un buen manejador de los medios de comunicación. Yo tropecé con él, me tocó tropezar, pero el gran regalo de mi vida es que me ganó. Yo era un ganador, él era un ganador, pero me ganó. ¿Y cómo me ganó? Me ganó en la condición de persona. Quizás puedo hablar así porque escapé ileso, indemne de confrontaciones, de enfrentamientos de calado, con muchos empujones en el sentido profesional, pero me ganó. Y puedo decir que al final accedí a la persona. Y Josefina sabe que yo le dediqué unas líneas personales a ella en las que decía, yo que perdí a mi padre, que para mí dio una impronta en mi vida, aunque me duró solo 15 años, digo, es que tenían cosas parecidas, muy parecidas. Aparte de ser pandero, los puntos cubanos. Aparte de la situación de la gestión deportiva, para que se movía en otros ámbitos, la proximidad. Y me ganó. Al final me enganchó. Cuando vencimos por las dinámicas, por las conveniencias, por la coyuntura, por las circunstancias, las diferencias y nos aproximamos, me ganó de cuerada. Me cogió tranquilo. No me vendí, como algunos dicen, te entregaste. No. Llegué a la dimensión humana de aquel sujeto que era capaz de apretarme, de hacerme pasar el mal trago. Yo creo que estaba Josefina la recuerdo la noche con José María García, mis colaboradores dentro del despacho en el estadio, para entrar con José María García, cuando llamó el microcéfalo a un árbitro, mis colaboradores dentro y en la puerta, y Josefina miraba como diciendo, deja pasar al chico, este en el fondo no es mal bicho, ¿no? Pero él, impertérrito, firme y errático. Pero luego la vida evoluciona, se aproxima, nos aproximamos, vino la paz, una camiseta con el nombre de Castañeda y de todos los medios informativos en un restaurante, el reencuentro, la mano, y me ganó.
Miren, yo no tengo rencor, y hay gente decepcionada porque me aproximé a él, al Tenerife siempre, porque yo le debo todo lo del Tenerife. Yo siempre digo y termino que soy carne hostelería, familia molesta del Puerto de la Cruz, Barranco San Felipe, pero el Tenerife a mí me ha dado la riqueza de ver todos los sitios que estudié, estudiante de letras, me lo ha dado todo. Y yo tapo fuera del Partenón a las 7 de la mañana, pero el Tenerife lo debo todo, y a ese Tenerife se lo debo todo, y al Tenerife lo quiero con locura. Pero sobre todo, yo no tengo rencor. No tengo rencor de ningún tipo. Miro para detrás. Ayer recibí, lo voy a compartir con ustedes, un correo electrónico insultándome. Mañana seguro que vas a rendir pleitesía del de las cuentas, de los descensos y no sé cuánto, no sé qué. Yo le respondí al señor, le invito a venir y si quiere debatimos. ¿Qué ponemos en la mesa? Recuerdos y números. Recuerdos y cuentas corrientes. Me salen positivas las sensaciones, las vivencias, el orgullo. Alemania, Argentina, Dinamarca, abrir el informativo de las 2 de Olga Lisa en Antena 3 con Antonio Mata en los estudios. Me puede todo eso. Yo sí decepciono a los rencorosos, los siento decepcionarlos, pero allá ellos con una tesitura o una situación de intransigencia. Yo amo el Tenerife, le debo muchísimo al Tenerife y yo, aunque algunos no lo entiendan, quiero el Tenerife. Y termino. Lo único que no he conseguido perdonar, que todavía estoy metabolizando, es que la noche que fallece Javier, yo estoy en el plató de Televisión Española. En el plató de Televisión Española. Una persona me manda un mensaje desde entonces y me dice, Javier Pérez acaba de fallecer. Yo me quedé descompuesto. Estábamos en directo. Yo, que soy un hombre agradecido de la vida, no pude contener, pese a la fama de duro, que un par de lágrimas me cayeran se me resbalaron por las mejillas. Al poco tiempo tuve que leer, lo perdono, pero no consigo superarlo del todo, lágrimas de cocodrilo, no. Lloré por el hombre que perdón por la expresión, yo siempre soy así poco académico, me puteó, pero que aprendí un montón y que al final me ganó, porque era una estratega, era un ganador, y yo lamento mucho que no estemos esta noche aquí discutiendo a lo mejor fuera del Tenerife, ¿qué hiciste, qué no hiciste con la cantera, con las cuentas, con no sé cuánto, que no sé qué, que el partido, que el otro? Lamento que no está aquí. Quiero el Tenerife, y esa etapa de mi vida la quiero con locura, en consecuencia quiero a Javier. Completa este primer turno Luis Padilla. Nos permitirán la licencia que destaquemos que en el panel de intervinientes haya 4 de la ranilla. Por lo tanto, en este caso agradecemos también a Luis que haya venido. Luis escribe muy bien en La Opinión y es un observador analítico del fútbol y del deporte avanzado. ¿Qué recuerda, Luis, que entonces debía ser casi un alevín? Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación. En segundo, más que hablar como periodista, me gustaría hablar como aficionado del Tenerife, que es lo que siempre he sido, por mucho que haya podido escribir en algunos medios, que haya podido viajar con el Tenerife. Siempre me he sentido como un aficionado que le toca escribir o le toca contar cosas. Y desde ese punto de vista de aficionado, que en el año 86, cuando Javier llegó a la presidencia, empezaba yo a trabajar en el diario de Aviso, justamente coincidió y en 3 años nos vimos donde nunca nos podíamos imaginar los pibes de mi generación que pudiera estar el Tenerife. Como aficionado le agradezco que no le hiciera caso a Andrés Chávez y que sí accediera a la presidencia del Tenerife. Y de los primeros recuerdos, más de periodista, pero también como aficionado, es la presentación del Tenerife 86-87, que no es un equipo, que es una ruina. Es un equipo que acaba de descender a Segunda División B, que descendió con menos de 1000 espectadores en la grada en aquel partido contra el Castilla, el último de la temporada anterior, con un estadio que se caía literalmente. De hecho, tiraron la tribuna, era un estadio que no tenía tribuna, que a los de prensa los trasladaron a San Sebastián, a los palomares aquellos de San Sebastián. Era el estadio más democrático del mundo, cuando llovía se mojaban los ricos y los pobres, eso sí. Pero en ese estadio Javier Pérez les promete a los aficionados que muy pronto el Tenerife va a tener la supremacía del fútbol canario, lo cual genera enormes burlas en Las Palmas, pero bueno, y que a los que estábamos o que llegábamos en ese momento al periodismo sonaba ciencia ficción. O sea, en los 22 años anteriores Las Palmas había estado 20 años en primera división. Era un equipo de primera división cuando y el Tenerife
llevaba 5 años en segunda B, había estado un par de años en segunda y había vuelto a segunda B. Es un paralelismo como si ahora llega el presidente del Español y le promete a los aficionados del Español que van a liderar el fútbol catalán muy pronto, ¿no? Los aficionados de mi edad teníamos 3 equipos, que era un equipo, era el equipo de tu pueblo, en mi caso era el equipo del pueblo de al lado, que era el Montejita, el Tenerife en segunda y después buscábamos otro equipo, ¿no? El Puerto Cruz en el equipo de tu pueblo, el caso de Andrés era el Real Madrid, el equipo de primera, pero teníamos 3 equipos porque eran mundos paralelos. O sea, nunca imaginó la gente de mi generación que el Tenerife pudiera enfrentarse ni a tu otro equipo de tu pueblo, ni a tu otro equipo como el que veías en la tele los domingos a las 7. Y esa historia, que durante 20 años la asumiste porque era lo que vivías todos los días, fue la que cambió Javier. En 1989 llegó el ascenso, casi 28 años después de que el Tenerife accediera por primera vez al primer estrato del fútbol nacional. A partir de ahora, para no ser tan rígido, para que no parezca esto demasiado acartonado, esquemático, pues cualquiera de los intervinientes le invitamos a que interrumpan o que intercalen cualquiera de sus opiniones. Se citó ya la célebre promoción con el Real Betis Balompié, pero recordemos que un año después, tan solo un año después, el Tenerife tuvo que descender la categoría en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. El desaparecido Manuel Fraga Ibarra, entonces presidente de la Junta, presente en Riazor, y desde la torre de Hércules se veía que el ambiente de gala realmente difícil de igualar. Tenerife, no sé si está Eduardo por ahí, pero el gol, aquel cabezazo providencial que permitió salvar la categoría. El primer partido había quedado empatado, mal partido además, pero bueno, ese gol de Eduardo, que además tuvimos la oportunidad de contarlo en televisión española, una transmisión algo accidentada, técnicamente hablando. Domingo, gol de Eduardo, el Tenerife se queda en primera, y aquellas calles de la capital y de todos los pueblos de la isla parecían que estaban celebrando la conquista de la Copa de Europa. Sí, y al hilo de lo que estás comentando, lo que ocurrió en 1989, que yo sigo diciendo que más allá del glamour de Europa, donde lo pasamos fenomenal, yo sigo recordando de una manera inigualable lo que sucedió en Sevilla, en aquel compromiso con el Betis. Recuerdo que además a Schwanker, a Samuel Pitti y a mí nos cogió antes de la disputa de esa semana gloriosa del Tenerife. Estábamos en Zagreb, en el Campeonato de Europa de baloncesto con la selección española, y seguimos desde allí el paso previo del Tenerife para disputar aquella promoción. Digo porque, como citas la televisión española y aquella presencia que tú tuviste en aquella transmisión posterior, hablamos de ese partido con el Deportivo de La Coruña, y le comenté a Pitti, muchachos, soy transmitido, vámonos para allá y a ver cómo enfocamos este tema y tal. Y vivimos aquella eliminatoria con aquel desenlace, insisto, en Sevilla. Para mí es el recuerdo más grato que tengo del Tenerife. Más allá, como digo, de los éxitos europeos, que aquello ya no era un sueño, sino lo siguiente, pues había una dosis de canariedad, de tinerfeñismo, estábamos envueltos todos en la bandera de Canarias, estábamos todos unidos por aquella causa, por aquella fiesta, que fue en lo que desembocó aquel encuentro de vuelta con el Betis. Recuerdo el traslado desde, decía Juan Carlos, aquellos tickets, efectivamente, pero recuerdo el traslado cuando salimos del estadio, que nos fuimos todos a los hoteles de Brero, en aquella guagua, yo no recuerdo dónde salió aquel vuelo de vuelta. La guagua con los jugadores, los directivos, el entrenador, Plasencia, y aquí nos recibieron el himno de paletos. Y el himno de Tenerife en la guagua, y todos juntos. Antonio Burgos Había escrito Antonio Burgos. de cómo el Betis se iba a dejar avasallar por esa ronda de moros, más o menos. En Sevilla, Heliópolis, con las islas. Yo transmití ese partido con Schwanker y Juanito Padrón para la Radio Club. Y estuve una semana después sin poder hablar. Fue al grito pelado. O sea, yo no sé ni lo que... No recordaba 5 minutos después lo que dije. Pero fue muy emocionante. En La Coruña, Juan Carlos Castañeda sufrió, vamos a decirlo así, entre comillas, alguna indisposición. Sí. Qué ruido. De los nervios. Yo los días de partido no comía muy poco o no comía, ¿no?
la promoción para mí, el partido de la Coruña, es la noche de las hormigoneras a concreteras, porque nos hicieron la guerra psicológica llevando hormigoneras a darle vueltas al hotel de la concentración del Club Deportivo Tenerife. Yo cuento rápidamente. Yo estaba tan nervioso, el gol de Eduardo, los empujones, las fiestas, una grado de tensión que cuando estoy en el postpartido, yo a Salvador García, que había ido en calidad de comentarista de televisión española, y ahí me dio un apretón. Yo el micrófono no podía más. Salvador, sigue tú. Solté el micrófono, fui corriendo buscando un baño con toda la urgencia del mundo. Ahí me regaló Quique Medina una camiseta y son recuerdos maravillosos. Además, miren, a veces la habilidad de un dirigente y de un gestor, incluso en la política, es de la crisis sacar el rédito. Previo al partido del Betis, del 4-0 aquí, se produjo lo que se produjo. Los jugadores se van de la concentración porque querían una prima y Javier no quería dar la prima. El equipo se fue del hotel y se vino para Santa Cruz. No aguantamos periodistas hasta el día siguiente, como tal fue la estampida. Se produjo un sisma. Era unos medios de comunicación con los jugadores, otros medios de comunicación con Javier y el público a comerse a los jugadores. ¿Por qué? Oye, nos van a dejar ahora en la estacada cuando estamos a punto de subir a primera división. Gestionar aquello con tal habilidad que yo lo miro con el paso del tiempo y te das cuenta, claro, unos malos, otros buenos, presión. Cuando llegó aquel equipo, después de que Pío Horta hiciera unos conjuros por fuera del hotel Maritín y unas piñas en millo, vestido con el tamarco y tantas cosas y tal, que los extranjeros eran locos del Maritín, pues cuando llegó ese equipo, el día del partido de entrenamiento casi le pegan a Romel Fernández. Se creó tal grado de presión y se produjo una confluencia de fuerzas que los intereses del club, defendidos por Javier Pérez, los intereses del club, defendidos por los jugadores, se juntaron. O sea, que el equipo hoy daría positivo. O sea, que los franceses pondrían que le ganamos a los del Sevilla, a los del Betis, porque dieron positivo, porque corrieron como nunca habían corrido. Es decir, conclusión, hay que saber gestionar las crisis. Era muy hábil en el manejo de las situaciones comprometidas. Antes de que intervenga Maite, recordemos a otro ilustre que estuvo presente tanto en esa promoción como en Riazor, que fue Justo Gilberto. Hay que acordarse de él, además de Chucho Maite. Absolutamente maestro, Justo Gilberto. A mí los dos partidos, tanto el de Sevilla como luego el de Coruña, me tocó hacerlos en los estudios de Radio Tenerife. Y el fútbol se vive de otra manera. Yo siempre fui muy de radio, de escuchar la radio con mi abuela. Curiosamente en mi familia ganan los chicos, pero las futboleras somos las chicas. Entonces mi abuela y yo nos poníamos a escuchar al Tenerife de Segunda B en esos campos de Dios y lloraba, pero no creo haber llorado tanto como cuando el ascenso del Tenerife en Sevilla. Lo de Coruña está bien y yo también iba a hacer hincapié en lo de Juan Carlos la noche movida que tuvieron, yo eso lo sé por mis compañeros y por algunos futbolistas. Pero para mí lo de Sevilla fue muy especial porque un poco era el significado del propio Tenerife. Es decir, un equipo que unos cuantos meses antes había estado vendiendo en un kiosco, en carnavales, para poder pagar nómina, que se habían inventado una hucha para poner en no sé qué otro sitio, porque necesitaban pagarle nóminas a los jugadores. Y resulta que esa noche, posiblemente no quiero destacarlo como el más, pero sino de esos personajes que se te quedan para toda la vida y que ya tampoco está con nosotros, a mí me dejó marcadísima Romel Fernández. Ese momento en que entrevista a Romel Fernández, yo en Tenerife, él en Sevilla, y lo cruzo con su madre en Panamá, para mí ha sido uno de los momentos más espectaculares de mi vida. Es el momento en que dices, calla, que hablen ellos. Y era ver la humildad de una persona, cómo lloraba, explicándole a su familia, al otro lado del Atlántico, lo que el Tenerife había sido capaz de conseguir. Algo inesperado, algo que no creíamos, ni los que estábamos al lado del Tenerife seguíamos al Tenerife. Para mí, ese es el auténtico motivo de lo que significó el Tenerife para los que estábamos fuera, como aficionados, como comunicadores, como periodistas, pero también como jugadores, la calidad humana que había, cómo se sentían. No recuerdo, salvo después ya en el aeropuerto de San Pablo, que entonces ahí debe ser que el agua con misterio, pero está de moda, pues era lo que fluía, pero no recuerdo ninguno que fuera capaz de articular una frase completa
aunque no fueran canarios, una frase completa sin que se le saltara una lágrima, sin que le notaras que le vibraba la voz de manera diferente, pero porque sabían de dónde venían. Y aquello había sido un milagro lo que consiguió el Tenerife, milagro que continúa en Coruña y que además para mí arranca con otra cosa maravillosa, y es la unión, el darse la mano que se da Javier Pérez con Augusto César Lendoiro. Son caminos paralelos, aunque en ese momento Javier suelta la mano de Lendoiro porque es el que se tiene que quedar, pero son caminos paralelos. Y se ve ahí, yo creo que surgió una de las amistades más bonitas que yo he vivido en el fútbol entre presidentes, porque entre presidentes se las traen. Pero Augusto César y Javier fue como el reencontrar dos almas que van en busca de lo mismo, siguiendo un camino. Luego, es verdad que el Depor consiguió adelantarnos el paso cuando consigue la Liga, pero al fin y al cabo fueron vidas paralelas, con lo cual para mí hay puntos que marcan mucho. Sevilla es la humildad representada en Rommel Fernández en los sentimientos, y Coruña es como gente que es motivadora, que cree, que no se queda en su zona de confort, que quiere expandirla, que quiere salir de ahí, que tiene sueños y ganas de triunfo, y saber que los triunfos se consiguen cuando uno cree en ello, es capaz de convencer al resto. Sentimiento, oportunidad informativa, rigor, todo eso se puede vivir, como lo ha descrito ahora Maite, de forma intensa. Luis, por cerrar este capítulo de Coruña-Sevilla, Sevilla-Coruña. No, el de Sevilla es mi primer viaje como enviado especial. Es verdad que acostumbraba mucho a ver el Tenerife en la península, pero viajando desde Madrid, en este caso por un accidente o una suerte del destino, me tocaba incorporarme al diario de Avisos y me tocó viajar a ese viaje, con nombre falso, pero me tocó viajar. Y en aquella época no hacía falta los aviones, no hacía falta que te pedían el carnet de identidad ni nada. Y es un viaje, primero igual por los nervios de ser enviado especial, porque al contrario que todos, digamos, yo empezaba a trabajar cuando acababa el partido, los que trabajamos en prensa, los que trabajan en radio, en cuanto acababa el partido se acababa el trabajo. Y es un viaje por lo que decía antes, por ser aficionado y por nunca pensar que el Tenerife pudiera estar en primera división. Estuve todo el viaje con dos fotógrafos, Lucio Llamas y Serrano, fotógrafos del diario de Avisos y del puerto. No tengo ni una sola foto de ese viaje. Aparezco en una imagen de televisión, después en el césped, que se me ve, porque en aquella época los periodistas podían entrar al césped, podían entrevistar allí a los jugadores, podían ir al vestuario, y aquel vestuario era una locura. Pero ves un equipo que nunca soñaste, nunca imaginaste que pudiera estar en primera división. Y lo comentaba antes Juan Carlos, antes de entrar, en esa pretemporada con el equipo de Joanet, que es un equipo que para lograr la permanencia con muchos apuros, en la pretemporada Javier Pérez promete el ascenso. En la presentación del equipo promete el ascenso, y es cuando Juan Sánchez, la famosa anécdota de Juan Sánchez, le dice que se le ha dado una insolación durante la presentación, y bueno, y un año después, igual que después cuando asciende a primera y después de la promoción en La Coruña, y vemos que el equipo no está para mucho, es cuando habla y promete la Copa de la UEFA. Y bueno, es verdad que hay mucha gente que se burla de sus promesas, pero después el tiempo acaba siempre por darle la razón. En ese sentido yo creo que era un visionario y en muchas cosas. Hoy mismo repasando en una entrevista después volvemos otra vez al año 90, pero de marzo de 2001, habla cuando los móviles son para llamar y recibir llamadas, habla en la entrevista de que las nuevas tecnologías van a marcar el futuro del fútbol, y me dice, y además no lo pongo en la entrevista un poco para no faltarle al respeto y no decir, bueno, hay las tonterías que dice el hombre mejor que cambie de marca porque no le está sentando bien. Habla de aquellos móviles, y dice, alguna vez el fútbol se podrá ver en teléfonos móviles, y el futuro está aquí, en vender los derechos de televisión en otras. La tecnología va a estar en el futuro, claro. Dice, no, vamos, este hombre mejor que se dedique a otra cosa, porque y eso. Que dio un recital en la gestión de los derechos de televisión, porque tuvo una oferta de Antena 3, lo llamó Nito Mesa y le dijo, mira, eres amigo mío, pero ni se te ocurra, tengo una oferta de televisión española brutal, y a mí me gusta contar las cosas como son. De la misma manera que dejó cianótico en unas cuantas ocasiones, informativamente hablando,
Si hubiese querido, le prometieron hasta la incorporación en el Consejo de Administración de Antena 3 a nivel nacional. Declinó y se decantó por la oferta de Televisión Española. Le prometieron ser copropietario de una gran empresa de producción audiovisual y noticias, pero sí la apoyó siempre. Era un adelantado a su tiempo, no hay duda. Era un visionario. Todos los grandes hombres son visionarios. Tenerife gana la categoría, la consolida y ahí Andrés empieza una eclosión. Es decir, surge ya el Tenerife lanzado, su presidente emprendedor y el club deportivamente crece y crece mucho hasta alcanzar el sueño europeo. Se empezaron a cumplir algunos de los anuncios, algunos de los sueños que ya se han dicho. Cuando vino Valdano, yo estaba con Javier cuando él fue a buscarlo al aeropuerto, venía con Ángel Capa, venían los dos. Y me dijo, ¿tú quieres ir? Y yo, no, yo te espero. Y me dijo, espérame allí. Y a las 12 de la noche, 11:30 de la noche, estábamos Javier Pérez, Ángel Capa, Valdano y yo, desde allí sentados los cuatro. Yo no conocía a Valdano, no tenía por supuesto referencia futbolística, pero como entrenador no existía. Y yo le digo, bueno, esta plantilla, Jorge, lo que le hace falta es un psicólogo, ¿no? Y dice Capa, no, el psicólogo soy yo. Yo vengo a ayudar a Jorge como psicólogo. Y digo, bueno, pues estupendo, ¿no? Y yo creo que ese fue ese día, el día de la llegada de Valdano, cuando Valdano empezó a trabajar con el equipo, yo creo que ese fue el gran comienzo del Gran Tenerife. Porque, hombre, ahora se ha querido repetir la experiencia con Martín y yo creo que es interesantísimo lo que han hecho ahora en Tenerife. Porque ha vuelto a la fórmula. Y la fórmula esa tiene que funcionar, va a funcionar, estoy seguro. Pero con Jorge Valdano, el Tenerife vivió una época mágica. ¿Cómo jugaba ese equipo? Yo creo que no hay en España un equipo que haya jugado un tiempo como jugaba el Tenerife. Era una maravilla, era una delicia, era un espectáculo. Yo no sé si ustedes compartirán eso. Pero hasta Benedetti era un hombre, uno de esos. Sí. Porque era poesía. No era fútbol, era poesía. Era una maravilla ver jugar al Tenerife. Pero fíjate, Andrés, lo curioso es cómo tenemos que estar hablando de... En aquella época, ahora hablamos de visionarios, pero es que en aquella época era loco. Sí. Porque los presentes de los visionarios es la locura. Solo el futuro habla de visionario. Porque yo recuerdo justo esos 8 partidos y cuando el Tenerife anunció que Jorge Valdano venía al Tenerife, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Pero si usted es el comentarista, ¿qué cree que deben hacer? Como que no tiene experiencia ninguna, que hace 9 meses que dejó el fútbol en activo. ¿Perdón? A mí me hubiera gustado estar esa noche en esa cena para ver qué tipo de conversación entablaron Javier y Valdano, porque tuvo que ser maravilloso. No, maravilloso, estaba callado. Pero fíjate, tú era tan loco que Javier una vez con otro compañero que se llama Troyano se empeñó en traer aquí los primeros aparatos de ecografía para hacer un control del proceso gestatorio, y él conoció a mis hijas antes que yo, porque claro, le hizo ecografía, fue el que me dijo, no, es una niña, no sabe hacer niña. Y a la siguiente me dijo, no, es otro niño, no sabe hacer niña. Pero él, ¿quién iba a pensar que la ecografía era una actividad médica aquí ignorada por completo? Pues era un visionario. Él montó el primer gabinete ecográfico que existió en Canarias. ¿Pero el doctor presidente o el presidente doctor? Sí. Lo mismo. Bueno, aquella etapa, que tuvimos la oportunidad de disfrutarla. Como yo he comentado antes, algo del comienzo, no sé si es repetible. A mí me parece francamente complicado que se vuelva a repetir aquello y envuelto efectivamente en ese sueño futbolístico también y esa mano mágica de Jorge Valdano. Y bueno, pues pasamos por Europa con muchísima dignidad. Antes también se hablaba de los días del Tenerife. Siempre es que las cosas fueron cambiando mucho, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos, tal cual se comentaba antes, pues viajamos con el Tenerife. La verdad es que me gusta ver algunas caras que estaban por aquí, veo a Figueroa, y me trae muchísimos recuerdos de aquella etapa en la que efectivamente viajábamos con el equipo, íbamos con la guagua, nos entendíamos fenomenalmente bien y luego ya pasamos a la época glamurosa europea, donde lo pasamos muy bien, aunque cada uno iba por su medio. En Zaragoza ya no comíamos con el equipo. Efectivamente. Un compañero le cerró en la puerta, llegó... No, te voy a corregir. No, eso fue, si no recuerdo mal, y hablamos del mismo compañero, Vicente Viera, era el entrenador,
Y creo Lo rodó de la mesa, que fue el Logroño. Sí, pero ahí lo rodó de la mesa. La primera noche lo rodó de la mesa, la segunda noche no lo dejó entrar. La primera, nosotros nos sentábamos muy cerca de los jugadores, Vicente era estricto, donde los gran técnicos, gran persona, estricto con su trabajo, fue a buscar mesa y se encontró con que el único hueco era en la mesa de los periodistas. A partir de ahí montó una que fue cuando ya empezaron a quitar, entre comillas, el privilegio. Un periodista se sentó donde no tenía que sentarse, porque vamos, si está aquí el cuadro técnico de los jugadores, nosotros nos poníamos unos laditos, el paquete, entrecot y yogur, ¿no? Y un vaso de vino que te quitaban los jugadores veteranos. También vaso de vino, no bebíamos en esa época. Y después, claro, en Zaragoza creo que fue, cuando fuimos a entrar al comedor, ¡pum!, ya el Tenerife cambió. Jornada de puerta cerrada en vez de puerta abierta, porque no era normal. Íbamos en la misma guagua. En los jugadores nos tiraban los calcetines, los chistes detrás, con esta canción. Eso es impensable en un equipo hoy en día, en el equipo profesional. Por lo que comentabas tú antes, por la propia masificación de... todavía el Villamarín, al día del ascenso, se puede ir en la guagua, algunos fueron en la guagua. A ese partido ya viajó más gente, pero claro, pasan de viajar de 24, 26 periodistas, fotógrafos, redactores, locutores, cámaras. Había dos charters, 26. había dos charters, efectivamente lo que tú decías, que se peleaban por ir el primer charter del que salía el equipo. Pero ya en primera división, cuando ya después de llegó 26 periodistas, por lo menos llegué a contar 26 periodistas. Un almuerzo en Zaragoza cuando Javier Pérez nos convence a todos los periodistas de que nos hagamos accionistas del... Hizo la comunicación, no perdonaba una. Estábamos comiendo, efectivamente, y pasó por la mesa, comparar acciones, ¿no? Y ahí, bueno, 30.000 pelas de la época para los periodistas, porque este oficio tiene mucho glamour, pero la presencia tiene poco pelar. Yo compré 6 acciones, pero yo las tengo. Yo compré 3. También para un simpónico queda con un dinero del poco dinero que lo dejó mi madre. La grandeza de Javier Pérez también nos llevaba a todos en volandas, porque yo no tuve nunca la sensación, siendo un equipo todavía modesto, pese al comienzo de estos éxitos, nunca tuve la sensación de que el Tenerife no fuera respetado en Europa, que fuéramos de víctimas, porque estábamos envueltos en una nube muy, muy curiosa que yo creo que venía a provocar precisamente por la forma de ser de Javier Pérez, que siempre quiso un Tenerife grande, y yo siempre sentí que el Tenerife era muy respetado, con lo cual en estos viajes europeos se nos trató estupendamente, lo pasamos, como dije antes, también muy bien, y además de la figura de Javier Pérez, que como yo también vengo comentando hoy a lo largo del día, se rodeó de magníficos arquitectos, en el caso de Santiago Llorente, en el caso de las personas que se sentaron en el banquillo, gente que, en fin, no hace falta que recordemos porque todos conocemos, gente de enorme prestigio. Siempre Javier punto muy alto, como ya lo que decidíamos Andrés y yo también en una intervención, y él hablaba del caso de Luis Aragonés, que efectivamente era uno de los grandes sueños de Javier Pérez, y además coincidió con gente muy sana que estuvo en aquel equipo. Yo además recuerdo que por una mera coincidencia había muchos jugadores que residían en Tabaiba, y yo vivía en Tabaiba en aquella época, y la verdad que entablamos una amistad. A mí siempre me ha gustado, en fin, obviamente no respetar, como no puede ser de otra manera, a los futbolistas. Yo tenía una relación, pues, primero estrictamente profesional, pero luego se convirtió en una gran relación personal con aquella cantidad de jugadores que había en Tabaiba, y eso me permitió establecer una gran amistad con César Gómez, con Quique Sobrán, que era el más cachondo del equipo, que vivimos momentos memorables con Quique Sobrán y con su broma, y la verdad que siguió siendo en aquel momento una auténtica familia. En ese periplo europeo, Andrés, hay una presencia tuya con Javier y otros dirigentes cuando van a Italia y tratan de plagiar o copiar, emular en Milanello, la ciudad deportiva del Milan, tratan de adaptar ese modelo y traerlo a Tenerife. Sí, fuimos a Adelardo de la calle, en Paz Descalza, Javier, Paco Medina y yo. Estábamos en el palco del partido del Mallorca, creo que de Copa, con Pepe Hidalgo, el presidente de Europa, y Javier dice: mañana me voy a Italia, con Adelardo a hablar con Galeani. Y digo: yo te acompaño. Y Paco me dice: yo también, fuimos los dos, porque estábamos bien, fuimos los dos. Y ahí, yo creo que ahí empezó el sueño grande de Javier, el sueño mayor. Estuvimos en las instalaciones del Milan, de Milanello, y ahí
pues coincidimos con Fabio Capello, que era el entrenador en ese momento, y llegó de visita a Ribosaki, imagínate tú, la tertulia, ¿no? Y en el momento en que estábamos en el bar, Fabio Capello llamó a Van Basten y se sentó con nosotros. Bueno, empezaron a hablar, y yo participé lo que pude, en el gran sueño para el Tenerife. Y Fabio Capello y Adrián Saki animaron a Javier de una forma tremenda. O sea, le dijeron, hazlo, consíguelo, porque lo tienes todo, tienes la isla. Capello conocía la isla, había venido un motorista aquí. Tienes la isla, lo tienes todo. Sigue adelante. Y ahí empezó Javier a soñar a lo grande con un Tenerife en Europa. Y lo consiguió. Recuerdo que el primer libro que hice yo sobre el Tenerife, como tú decías antes, lo copié literalmente, pero copiado literalmente de uno que publicó el Mira, pedí permiso, me lo dieron y lo copié, uno publicó el Mira. Ese libro está por ahí agotado, pero es un libro que fue un punto de partida también del sueño de Javier. Pero si me permite, Salva, es curioso porque no solo es el sueño de trasladar la ciudad deportiva Milanelo a la ciudad deportiva de Tenerife, sino que también fue un paso más para darse cuenta de necesitamos un estadio mejor. Este sueño tiene que ir acompañado con algo mejor, no con el Eduardo Rodríguez López que teníamos antes. Gracias a la cabezonería de Javier Pérez, también se empezó a crecer el estadio tal y como lo tenemos ahora. Y como anécdota, fuimos a San Siro, me tiró un penalti y se lo paró. Una pregunta muy concreta. ¿Terminó un sueño europeo la noche de la eliminación frente al Schalke 4, semifinales? Yo creo que sí. Posiblemente ahí terminó el sueño europeo. A mí me une una muy buena amistad con Jupp Heynckes, hace poco que estuve con él, y yo siempre decía que había cosas de aquel partido de vuelta que nunca entendí, ¿no? Como entrenador tenía todo su derecho, era el responsable, pero había cosas que no entendí. Y él siempre me decía lo mismo. Es curioso porque es el tema de los aviones para volver de los grandes acontecimientos, el sustito que nos llevamos en Argentina, porque yo no he visto mayor susto, Josefina, no me asusto que ese, aunque yo tengo que reconocer, y lo digo públicamente, que a mí no me dio un ataque de pánico, al contrario. Fíjate, no se quería subir al avión después hasta que el comandante nos dijo que tenía 3 hijos y que él no se jugaba la vida. Bueno, si no lo saben, Tenerife fue a hacer una gira por Argentina, y en esa gira a la vuelta se dividió en dos el equipo. Los que iban a jugar se marcharon en un vuelo y el resto, que eran los que no iban a participar, iban en otro, con su familia, las familias de los que se habían ido, y en ese segundo charter iba el presidente, iba su señora, y cuando ya llevábamos 3.000 kilómetros de Brasil, fuera de Brasil, por peligro de prender, nos dicen que hay que regresar. Se montó un caos en el avión porque Aerolíneas Argentinas nos había regalado unos identificadores de las maletas, y entonces la opinión común de todos los que estaban en el vuelo era: esto es para que nos identifiquen los cadáveres, porque si se ha parado un motor, a ver a dónde vamos a ir. Y yo recuerdo que en ese momento están los ataques de pánico de la gente que empieza a gritar. No me olvidaré jamás, estaban los niños pequeños de Juan Antonio Pixi sentados cerquita, los de Derticia, y yo iba sentada en el vuelo con Tony y con Rafa Berge. Tony llevaba una camisa naranja, jamás la olvidaré, era naranja palo, no se notaba mucho. La camisa se volvió naranja calabaza, porque él sudaba y sudaba y sudaba, y se agarraba el crucifijo y decía: Dios mío, deja que llegue a Tenerife, que quiero ver a mi hija, déjame llegar a Tenerife. ¿Y qué pasó? Que ante aquello a mí me dio por contar chistes. Y una señora, muy respetuosa, vino, se me plantó delante y me dijo: vergüenza debería de darte. Digo: perdón, te pones a contar chistes en esta situación en la que nos vamos a matar. La miré y dije: a ver, señora, aquí hay dos opciones, la suya y la mía. ¿Nos vamos a matar, usted ya lo sabe? Pues ¿para qué me voy a pasar los últimos 15 minutos de mi vida amargada? Déjame que te rías. No puedo hacer nada, tengo mi familia en Tenerife, no puedo comunicarme con ellos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos todos a llorar si al final vamos a ir al mismo sitio? Ni siquiera pensé que podíamos salir de otra manera, pero pensé así. Y cuando ya llegamos y aterrizamos, yo creo que fue cuando aterricé realmente en el aeropuerto, que fuimos a tomar café con Justo Gilberto, en Brasil, cuando me di cuenta de la verdadera
el verdadero momento que habíamos pasado. Decir, a ver, que te lo tomaste a risa, pero es que mira cómo está el resto de la familia. Y sí, hay que darle gracias. Yo solo recuerdo que dijeron que el presidente no se sube si no cambian el avión. Y el resto dijimos, pues si no lo cambian nosotros tampoco. Eso no recuerdo. Sé que después se subieron porque volvimos en ese mismo avión y según la tripulación la culpa la teníamos nosotros. Porque el vuelo era Buenos Aires-Madrid, Madrid-Tenerife. Pero el Tenerife había conseguido que hicieran el Buenos Aires-Tenerife Sur. ¿La culpa de quién fue? Del Club Deportivo Tenerife. La frase de la tripulación fue por peligro de prende. Por peligro de prende. Sí, prende. Se sintió motor. Por peligro de prende. Fue un viaje bastante azaroso. Llegaron fichajes millonarios y también llegó una época en la que las cosas no rodaron tan bien. Hay alguna parte que no es que querramos ahora incidir en ella, pero ya menos positiva, menos feliz, menos dichosa, y conviene también tratarla, es decir, aquellos episodios menos gratos que caracterizaron también sobre todo la última fase de la gestión de Javier. Yo te voy a contar una cosita solo de un jugador que es que me acuerdo porque Javier Pérez me tiró una bronca por teléfono de las que marcan. Toma pan y mojo. Sí. No me olvidaré, fuimos a Valladolid y el presidente no pudo ir y no se veía todavía por la tele. Y claro, yo estoy en aquella cabina, que mira que hay estadio que odio, soy el de Zorrilla, ¿eh? El Zorrilla y el Molinón son dos estadios que para narrar el fútbol son la leche. Con nata o sin nata, pero son la leche. Y recuerdo que la primera parte teníamos a un hombre por el que el Tenerife luchó, le puso psicólogo, le puso de todo. André Luis, el lateral brasileño. Y recuerdo que en ese partido no había terminado la primera parte. Y André Luis, de buenas a primeras, a mitad del campo, yo no sé qué quiso hacer, que sacó el balón hacia atrás. Yo estaba leyendo publicidad y al mirarlo vi que el balón iba hacia detrás y metió gol en propia puerta de mitad del campo. Y claro, yo dije, ¡gol! ¡Gol! De lo sorprendida que estaba. ¡Marcó André Luis! La respuesta fue que en Tenerife, en su casa, Javier Pérez celebró el gol. Cuando dije, Valladolid 1, Tenerife 0, gol en propia puerta. Terminó el partido y me pasan a Javier Pérez, que quiere el presidente decirte una cosa. Sí, dice, ¿cómo se te ocurre cantar el gol de André Luis? Digo, pero yo no lo canté, yo dije gol en propia puerta. ¡Dijiste gol de André Luis! Digo, el que marcó André Luis hizo por la cuadra. Como golazo extraordinario, un leñazo que portero la miró y yo. Se le cruzaron las olas que varaba aquí, que iba a varar olas aquí. Mire, respecto a lo que planteaba Salvador, y es la respuesta al señor que ayer me mandaba ese ofensivo correo electrónico, pues la vida son fases y son gestiones. Se decía que Javier tenía una flor en salvo hacia la parte. Yo creo que la flor la regaba su inteligencia, su capacidad de visión, que era un hombre con fortuna, con suerte. Subimos de manera inopinada en una temporada, a la broma política, aquel vestuario de Benito Llanet era un territorio español cohesionado. Había vasco, andaluces, extremeños, castellanos, brasileños, ¿qué más? Panameños, había absolutamente todo. Y un marroquí hasta la última hora. Que pusimos antes de día, bienvenido en árabe. Fíjense ustedes si ya estamos implicados ya nosotros con el entrevista lanzado, ¿no? Y bueno, vinieron. Que nunca hablaban castellano. Nunca hablaban castellano salvo para las bromas. Que lo tuvo en su casa y que el niño imitaba al Garef, ¿no? Así, el horror y el niño veía sobre Garef el resto, le ponía el niño mirado para la meca. Bueno, mire, sobre el aspecto controvertido. Discrepancia. Claro que hay discrepancia. Si uno mira para detrás a los gestores o personas que tienen una impronta en la historia de los países, siempre hay lo que llaman ahora la herencia. Puede ser peor o puede ser mejor. Tema de la cantera. Javier creía en el fútbol de espectáculo. Y ese fútbol de espectáculo era de taquillaje. Javier la cantera, miraba la cantera, no creía. Yo creo que no creía. La mayor alegría de Javier para su bolsillo hubiese sido que hubiese futbolistas de un nivelazo para jugar en primera división. ¿Qué hacíamos nosotros? Porque siempre ha habido gente, tranquilo, que lo veía mantener en el anonimato.
¿cómo iré con ellos? Pues me llamaba gente por detrás de Javier y me decía, dile que el filial va fenomenal, que los chicos están para que tenga sensibilidad, porque él tenía claro el pay-per-view, los derechos de televisión, y tenía claro que el estadio se iba a llenar con 20.000 espectadores a base de estar con pata negra. Él no quería jamón serrano ni sucedáneo, no quería un gallo mortadela, él quería pata negra, y él, ese era su concepto del fútbol. Si no me equivoco, era muy amante de la frase, un 5 es un suspenso, ¿verdad? Él decía, estudiar para un 5 es un suspenso, eso no es un aprobado, hay que mirar hacia arriba. Y bueno, pasó lo que pasó. Lo que sucede es que yo, insisto, no soy ahora que haya encontrado el que esté equilibrio y la armonía perfecta, pero no se puede tener rencor. A mí me dolió mucho lo de la querella. La querella a última hora contra él, a mí me dolió mucho. Yo quería un cambio en el Tenerife. Yo apostaba por un cambio. Él se ponía malo cuando yo le decía en la radio, estás agotado. El mandato, tu mandato se ha agotado. Calenturas terribles, pero el cambio fue espantoso. Pero el cambio fue peor, efectivamente. Yo luego pedí el cambio del recambio, ¿no? El recambio del cambio. El equipo casi desaparece, pero bueno. Y merced a intervenciones determinantes, pues el equipo se salvó. Las cosas son como son, ¿no? Incluso quisieron dilapidar la ciudad deportiva, que tenía un valor en aquel entonces. Mira cómo fluctúan las cosas, que ahora, como están los terrenos, y aquello era la milla de oro de la laguna. Bueno, mira, hubo una época brillantísima. Si tú de ahora le preguntas a la gente, cierra los ojos, yo soy el que dice de la temporada, igual que lo mismo, porque era una vivencia directa con el vestuario, con el equipo, con Jonet, una etapa diferente, pero la otra no me la quito, un europeo, otro es un lujo, ¿no? La joyería, los mejores diamantes de la joyería blanquiazul, ¿no? Pero bueno, pues ahora con perspectiva, mira, tiempo, sensaciones, te dice victorioso, triunfal o cuenta corriente. Una discusión que no tiene fin. ¿Qué pasa? Yo tengo mi teoría, que si hubiese mezclado un poquito de cantera, pero con los buenos creyendo, a lo mejor se hubiese saneado. Porque yo creo que el problema, que voy a arriesgar mucho, pero soy sincero, mi visión fue que el equipo se le envejeció mentalmente, se nos acomodaron los futbolistas, contribuimos a que se acomodaron y por ahí el descenso fue letal para las necesidades del Tenerife. Un equipo en segunda división no ingresaba lo mismo que en primera división y tuvimos mala suerte ya con los fichajes de domingo y tal. Y cuando hablo de rencores, a mí no me gustan los infundios ni las malas intenciones. No, que tienen no sé dónde, que una comisión de no sé cuánto y no sé cuánto. ¿Qué necesidad tenía? Que recuerdo que la bronca conmigo, ahora ya me río, ¿no? Fue porque a mí me dio me empeñé en saber cuánto ganaba el presidente de un... Nunca te lo hubiera dicho. Del Tenerife. Y bueno, y eso cogió unas calenturas conmigo y yo me empeñé. No sabía yo tampoco. Pues ya, pero bueno, y ahora yo me río, pues son pecados de juventud. ¿Cuántas equivocaciones no ha cometido uno? ¿Cuántas equivocaciones? Pues un montón, pero se trata de poner en la balanza y decir dónde se equivocó, dónde acertó. A mí me ganó personalmente. ¿Quién quiere profundizar más? Sí, no, yo creo que hubo un exceso de ambición, que salió mal, salió muy mal, pero hay un exceso de ambición con ciertos fundamentos, quizás por esa... El artista que quiere perfeccionar la estatua y a lo mejor la figura al final. Y las propias. Hablaba antes Maite del paralelismo que hubo con Lendoiro, cuando los dos tuvimos una trayectoria paralela y cuando Lendoiro y el Deportivo dan ese paso adelante, el Tenerife apuesta en grande, ellos fichan a Bebé como Mauro Silva y a nosotros los fichajes no nos salen tan bien, a Javier Pérez no nos salen bien los fichajes, también hay que decirlo, pero también hay que decir que hay una exceso de ambición con ciertos fundamentos, no se ficharon jugadores que dieron un rendimiento malo, pero que no eran malos futbolistas, que dieron un rendimiento malo aquí en la isla, pero Macay y Yocano y al año siguiente de descender con el Tenerife, por ejemplo, son campeones de liga con el Deportivo. Emerson también triunfa en el Deportivo, son jugadores que aquí no triunfaron, pero sí en el fútbol español, y bueno, después Macay en el Bayern Múnich, en muchísimos equipos. Y también yo creo que hay, a lo mejor no es contraproducente meterse con la afición o con el aficionado, pero creo que nos volvimos sibaritas demasiado pronto y nos acostumbramos a comer caviar demasiado pronto. El Tenerife es 15º con Cantatore en su cuarta o quinta temporada en primera división y es un fracaso absoluto, se considera un desastre. Se pide la división de Pérez y
y hasta que imita hasta el escudo. Se considera el ser 15º, la segunda temporada de Valdano o la segunda de Henkes, el ser 10º o 11º en primera división, se consideraban fracasos, se consideraban que era necesario cambiar el club de arriba abajo y evidentemente cambiar de presidente. Era el culpable de todos los males, era el presidente. Yo creo que nos volvimos demasiado exigentes en un club que tenía el pasado que tenía. O sea, no teníamos 50 años en primera división y con 3 años, con 4 años en primera división, yo creo que nos convertimos demasiado exigentes. Hablaba antes Maite de eso, hasta llegar a semifinales de la UEFA. Es verdad que te queda el desconsuelo, porque no se puede hablar nunca de fracaso, te puede quedar el desconsuelo porque pierdes con el Schalke sin ser peor, la final la gana el Schalke con otro equipo, o sea, te queda el desconsuelo de que el Tenerife pudo ser campeón de la Copa de la UEFA o de que estuvo a 10 minutos de jugar la final, ¿no? Pero yo creo que nos volvimos demasiado exigentes, incluso en los medios, y ahí entró en el apunte. Pero del propio club también, porque eso es lo que iba a contar antes de Henkes, que él achacaba a posteriori que uno de los grandes males, porque hubo, si recuerdan, el famoso viaje que decía en los charters y que se llegaba antes a la Luna que a cualquier destino de España donde nos tocara jugar. Entonces, por eso era su obsesión de tener un avión, y por eso fue una de las, digamos, confrontaciones más importantes que tuvo con Javier Pérez, fue el tema del avión. Pero con la jardina, ¿te acuerdas? En la jardina de los cogieron periodistas alemán, se dio con charter campeón de liga, con avión charter con vuelo directo. Él siempre decía eso, que no era por su propia comodidad, era porque si se hubiera viajado de otra manera en aquella etapa, sobre todo en la recta final de la UEFA, cuando perdimos con el Schalke, él lo achacó a que sus futbolistas no habían descansado. Habían jugado el fin de semana, había que venir a Tenerife, volver a hacer maleta y ir hacia Alemania. Porque otra de las cosas es que si Henkes había un sitio donde quería ganar, indudablemente era Alemania. Ya como el Inter estuviera o no estuviera, daba igual. Lo que él quería era ganarle al Schalke. Y sin embargo, él lo achaca al tema de los viajes, a que el equipo llegó muy cansado. Nosotros desde fuera se lo achacamos a otra cosa. Ahora sacar el nombre de Henkes a colación, para mí son los dos grandes nombres, Alvarito y Llonet, porque es el punto de inflexión. Lo de Valdano fue una obra de chistera, de mago, fue una auténtica maravilla esa apuesta por Valdano. Visionario. Ahora se pondera el hecho de Pep Guardiola, ¿no? Y resulta que ya tuvimos a Javier Pérez con un Guardiola en Valdano. Pero traes a Henkes y traes al siglo XXIII al fútbol. O sea, cuando no sabíamos lo que era el entrenamiento invisible, descansar, comer, masaje, bueno, pues a decirlo, vamos, las últimas metodologías del mundo del fútbol, Henkes nos puso en el siglo XXIV y nosotros no entendíamos el alemán. Así el alemán se desesperaba. Venía de la tecnología del fútbol alemán y claro, hay un choque de tres después el infortunio de los descensos, ¿no? Pero volvimos a subir. Henkes, que después da el salto al Real Madrid, con el que conquista la 7ª Copa del Mundo. Andrés, tú viviste días de Billy Rosas, por utilizar esa expresión, estamos casi en la parte final de este acto. ¿Cómo recuerdas los días menos gratos de Javier? Yo procuro no recordarlo. Para mí fue muy dolorosa la querella. La actuación de algunos empresarios de la sociedad tinerfeña, en vez de apoyarlo a Javier Pérez, que había sido todo en Tenerife, que había dado todo por el club y había puesto el club en la estratosfera, pues se unieron, maquinaron para derribarlo. No se lo perdono porque algunos de esos empresarios son muy amigos míos y cada vez que tengo oportunidad se los recuerdo. Javier Pérez no merecía esos días tan terribles, su familia tampoco. Y bueno, al final se demostró quién era el bueno y quiénes eran los malos. Yo creo que la historia, aunque sea una historia reciente, pone las cosas en su sitio. La historia dice que fue un hombre providencial, no solo para el Club Deportivo Tenerife, sino para la sociedad tinerfeña. Ese monumento tarda en llegar, está el sitio pero no está el monumento. Y este homenaje yo creo que ha sido. Para ir terminando un turno, digamos, de cierre, lo inicia con Iván. Bueno, para la misma línea que Andrés, es incuestionable, si no estaríamos aquí repitiendo este homenaje en esta semana que despierta tantas sensaciones y tantos sentimientos. Efectivamente, no es que uno pretenda mirar para otro lado y que no hubiese nada negativo en aquella etapa
prolongada en el tiempo de Javier Pérez, efectivamente, hubo luces y sombras, pero no hace falta que nos preguntemos cuál fue el balance, la conclusión, porque si no aquí es incuestionable que estamos hablando del mejor presidente por los resultados, por la trayectoria del Tenerife, el mejor presidente de la historia del club, y por lo tanto ya digo que no hay que hacer ningún esfuerzo especial para hacer un análisis profundo de lo bueno, de lo malo, de lo negativo. Yo me quedo con esa etapa maravillosa y con eso de repetir que espero que la volvamos a vivir, si no nosotros, que ya tenemos una edad, pues ojalá las próximas generaciones de periodistas, aquí antes en presencia que está el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Paco Fariña, con el que además junto a José Manuel Pitti teníamos la gran oportunidad en televisión española. Nosotros vivíamos el partido no una, ni dos, ni tres, sino 4, 5, 6 veces, porque teníamos que buscar la imagen perfecta, con lo cual veíamos el partido 1.000.000 de veces, y durante largas madrugadas, trabajando con muchísimo cariño en televisión española, pues vivimos esa parte privilegiada de poder disfrutar de lo que el espectador no tenía tiempo de ver, pero ahora que por aquí Paco Fariña me ha recordado aquella etapa maravillosa. Resumiendo, no voy a tirar por otro lado, yo creo que estamos rindiendo aquí el aplauso para una persona que no está en este momento, pero que todos recordamos con inmenso cariño, que fue un ejemplo a imitar y un hombre que hizo grande el Tenerife. Luis, para concluir. Sí, de esa última etapa, recuerdo lo avanzaba antes Juan Carlos, el ascenso quizás que se vivió, el ascenso de Leganés, el ascenso con Rafa Benítez, luchando además contra tres transatlánticos como Betis, Sevilla, Atlético de Madrid, en el césped y fuera del césped, y ganando en los dos sitios. Y yo creo que es una pena que al final no tuviera un poco más de continuidad esa etapa de Pérez. Además, antes de su carácter visionario, me acuerdo que su último gran proyecto, que no se llevó a cabo porque no resultó elegido presidente cuando se renovó el Consejo de Administración, era el de Tinercia, es hablar ahora de fútbol ficción, pero teniendo en cuenta su carácter visionario, me da que hubiera salido bien, me da que hubiera... Tinercia, que era el proyecto urbanístico, sí, que yo creo que tenía el apoyo del alcalde en aquella época, y me da la sensación, entre fútbol ficción, porque no se puede volver atrás, de que hubiera sido la salvación económica y deportiva del Tenerife. Y en cualquier caso, para mí, que empecé a ser periodista en el año 86, cuando llegó a la presidencia, un poco como lo que decía Maite Castro al principio, ¿no? Es la sensación de gratitud, de agradecimiento, de felicidad. Yo lo digo siempre, ¿no? Soy el Tenerife porque me ha dado tantos buenos momentos que sería un miserable si no los cuento. Y en ese sentido soy el Tenerife y soy javierista, si se permite la palabra, porque si no lo fuera no sería justo conmigo mismo y con la felicidad que me da como aficionado, más incluso que como periodista. Juan Carlos Castañón. Bueno, yo... estamos buscando la memoria de Javier Pérez. A mí me gustaría que también se nombrara a nadie en especial, tener un recuerdo para aquellas personas que, atendiendo al desarrollo de la idea que tiene la cabeza Javier, se quedaron por el camino, que formamos parte de la Tenerife en blanco y negro, pero él no entendió el pulso a la hora de decir, tengo que presidir a ustedes. Aquello fue muy doloroso, pero mi reconocimiento para ello, desde el reconocimiento a Javier Pérez, y dos cosas, dos anécdotas personales. Una, de las miles que vivimos. Yo cuando empecé en el año 83, Radio Club era lo que era un Fórmula 1, y en Hernández no teníamos una carreta con las ruedas cuadradas, sí que tenía ruedas aquello. Yo estuve a punto de dejar. Y si yo no puedo luchar contra Sonca, que es muy disparate, una desproporción, o se me llega a 100 años, pero yo tengo medio. Me dijo, no lo dejes, eres bueno, no lo dejes. Y tres, tranquilos que no voy a dar nombres, pero sí lo voy a compartir por primera vez públicamente. Duermo tranquilo porque fui duro con él. Mi conciencia me dictaba que fuese duro con él por criterio, por juventud, por convicción, por coherencia conmigo mismo, y por equivocaciones y por algún que otro acierto. Ahí me llamaron a un despacho, poco después de subir a la primera división, y me ofrecieron en aquel entonces $500,000 de pesetas para hablar mal de Javier Pérez. La primera vez que me fui automáticamente, ¿te has equivocado de persona? Me fui al despacho de mi director en aquel entonces, Ignacio Fernández Sobrino, y le dije, me acaban de ofrecer $500,000 de pesetas. Dice que el hombre todo me tiene un precio. Yo no tengo precio
y no me vendo. Y allí se quedó aquel hombre con el medio millón de pesetas. Alguien le había dicho que yo me quería comprar una casa en Santa Cruz y por ahí vinieron con el medio millón de pesetas. Allá cada uno con su conciencia. Termino. Cariño, respeto, consideración, afecto, gratitud. Y las gestiones pues tienen un saldo positivo y un saldo negativo. Termino como empecé. Era un ganador y yo que me enfrenté me terminó ganando aquí en el corazón. Maite. Bueno, pues aprovechando lo que decía también Andrés al principio acerca de Javier, de cómo él tuvo la oportunidad de conocerlo más en lo personal, además de en lo directivo, yo solo puedo sentir gratitud. El ser humano tenemos la condición de, a veces te dicen 40 cosas buenas y una mala y te quedas con la mala, no sé por qué pesa más. Yo solo me quiero quedar con todo lo bueno que aprendí, porque rodearse de la gente que se rodeó de Javier, desde los cotilleros hasta el último de sus colaboradores, Javier era la cabeza visible, pero supo de quién rodearse, y la eterna gratitud desde los cotilleros hasta el último colaborador que tuvo, porque hicieron al Tenerife grande. Volvió a situar una isla que vivía del turismo, la situó deportivamente en Europa, y como decía uno de nuestros entrenadores, Andrés dijo al principio, llega tarde el homenaje. Como decía uno de nuestros entrenadores, el fútbol no tiene memoria. Afortunadamente tiene memoria. Estamos aquí, lo podemos contar y podemos, en este caso a su familia, darle las gracias de corazón por esa etapa que vivimos, con luces y con sombras, da igual, en blanco, en negro, en color, ahora con la tecnología, como sea. Gracias, porque si no hubiera existido Javier Pérez, yo no soy visionaria, yo no soy adivina, pero sí sé que a mí lo que me dio Javier Pérez, lo que me dio el Tenerife, porque él era, vuelvo a repetir, la luz que alumbraba, para mí ha sido lo más maravilloso que he vivido en mi etapa deportiva en los medios de comunicación. Con lo cual, yo solo puedo decirle gracias, presidente, gracias, presi, como le decía, nunca lo llamé Javier, para mí era Don Javier, siempre me decía en las entrevistas, llámame Javier, no puedo, para mí es Don Javier, o presi. La última entrevista, recuerdo, se me quedó muy grabada porque yo hice una entrevista y yo siempre lo trataba con un cariño, pero no creo ir a por nadie en las entrevistas, aunque sea un poco cañera, antes, ahora estoy más tranquila. Y recuerdo que en aquella entrevista, cuando terminó, se levantó y yo le sonreí, pero porque yo me sentía a gusto y cómoda con él. Y me dijo, estarás contenta de tu entrevista. Me quedé fatal. Me dio 2 besos y se fue. Me quedé con la preocupación de haberle hecho una entrevista en la que lo hice sentir mal, cuando nunca a un entrevistado voy con la condición de hacerlo sentir mal. Al cabo de 1 hora me llamó y me dijo, ¿ya estás más tranquila? Pues yo sí, un poco tensa por lo que me dijo, pero tranquila. Gracias, Javier Pérez, por todo lo que nos diste, gracias por esa visión que tuviste, gracias por volver a situar Tenerife y al Club Deportivo Tenerife en la órbita de España, de Europa y del mundo, que cuando vamos a Argentina, todavía en Argentina saben quién es el Club Deportivo Tenerife. Andrés Albió, Chávez Sierra. Pues Javier no ha muerto hasta aquí, entonces a mí se me quiebra la boca. Prefiero el aplauso de ustedes hacia él. Dijimos al principio algo así como que esta iba a ser una noche que tenía licencia